El amargo viento invernal atravesaba el abrigo desgastado de Harper, mientras se apresuraba por las calles desiertas después de su turno doble en la cafetería de Joe. Sus dedos, rojos y ásperos después de lavar platos durante 10 horas seguidas, apretaban sus escasas propinas, apenas suficientes para el pasaje del autobús de mañana, mucho menos para la renta atrasada que su casero le había estado reclamando toda la semana. Las luces de la calle parpadeaban sobre su cabeza, proyectando sombras inquietantes sobre la banqueta cubierta de nieve mientras tomaba el atajo por el callejón detrás de la avenida Franklin. Harper había caminado esta ruta innumerables veces, pero esta noche se sentía diferente de alguna manera, el silencio más opresivo, la oscuridad más profunda de lo habitual. Casi tropezó con él, una forma arrugada medio escondida entre un automóvil estacionado y la pared de ladrillos de un local abandonado. A primera vista, Harper pensó que era solo otro montón de ropa descartada, hasta que notó los zapatos de cuero costosos y el ligero movimiento de la respiración. Si están disfrutando esta historia y quieren ver qué sucede después, por favor suscríbanse a nuestro canal y déjennos saber en los comentarios desde dónde están viendo. Su apoyo significa todo para nosotros mientras continuamos dando vida a estas historias. Cayendo de rodillas, Harper volteó suavemente al muchacho, jadeando ante su complexión mortalmente pálida. No podía tener más de 14 años, vestido con ropa que valía más que todo su guardarropa. Un uniforme de escuela privada debajo de un abrigo de cashmere que parecía completamente fuera de lugar en este vecindario. «Oye, ¿puedes escucharme?», susurró, revisando si tenía heridas mientras su entrenamiento de la escuela de enfermería se activaba. Su pulso era débil pero constante. No había heridas visibles, pero su piel se sentía fría y húmeda al tacto, síntomas que reconocía muy bien. Mientras Harper revolvía su bolsillo, buscando identificación o medicamento, sus dedos se cerraron alrededor de un teléfono elegante con una funda que probablemente costaba más que su sueldo semanal. La pantalla de bloqueo mostraba solo un contacto de emergencia. Papá, sin nombre, solo esa única palabra que cambiaría el curso de su vida para siempre. Su dedo se quedó sobre el botón por solo un momento antes de presionarlo, el corazón latiendo con fuerza mientras la llamada se conectaba casi instantáneamente. Nicholas, vino la respuesta, una voz profunda y acentuada que de alguna manera lograba sonar tanto preocupada como amenazante en esa sola palabra. Este no es Nicholas», respondió Harper, su voz más temblorosa de lo que había pretendido. «Mi nombre es Harper y encontré a un muchacho colapsado en la avenida Franklin cerca de la calle 23. Creo que este es el número de teléfono de su padre». El silencio que siguió fue tan absoluto que Harper pensó que la llamada se había cortado hasta que escuchó el leve sonido de respiración rápida en el otro extremo. «¿Está respirando?», el hombre finalmente preguntó, su voz ahora dura como el acero. Toda pretensión de calma completamente desvanecida. «Sí, pero está inconsciente. Creo que podría ser hipoglucemia. Soy estudiante de enfermería y está mostrando todos los signos de una caída severa del azúcar en la sangre», Harper explicó, cayendo automáticamente en el tono clínico que había practicado en sus rotaciones hospitalarias. «No lo mueva. No llame a nadie más». La voz del hombre se había transformado en algo que hizo que la sangre de Harper se congelara. «Estoy a 10 minutos de distancia. Quédese exactamente donde está y manténgalo caliente». Exactamente 8 minutos después, Harper escuchó el ronroneo de un motor costoso, mientras una camioneta negra con ventanas polarizadas se deslizaba hasta detenerse en la acera. 3 hombres emergieron en perfecta sincronización, 2 tomando posiciones a cada lado del vehículo, mientras el tercero se acercaba con pasos decididos. Incluso desde la distancia, Harper podía sentir la autoridad que irradiaba de él, alto e imponente en un abrigo a la medida que no podía ocultar completamente el bulto de lo que instintivamente supo que era una pistolera de hombro. Sus rasgos eran afilados y aristocráticos, ojos oscuros escaneando la calle antes de posarse en ella con intensidad láser. «Señor Blackstone». El hombre se presentó bruscamente mientras se arrodillaba junto a su hijo, sus movimientos sin revelar nada del pánico que un padre normal mostraría. Dijo hipoglucemia. Harper asintió, observando mientras él sacaba un pequeño kit del bolsillo de su abrigo con eficiencia practicada. «Nicholas tiene diabetes, tipo 1 desde que tenía 8 años», explicó, administrando una inyección con la confianza de alguien que había hecho esto innumerables veces antes. En cuestión de momentos, el color comenzó a regresar al rostro del muchacho, sus párpados revoloteando para revelar ojos idénticos a los de su padre.
Papá, murmuró, claramente desorientado. Olvidé mi kit de emergencia en la escuela después de la práctica de baloncesto y pensé que podría llegar a casa. La expresión del señor Blackstone se suavizó casi imperceptiblemente mientras ayudaba a su hijo a sentarse. Discutiremos tu mala toma de decisiones más tarde, dijo. Aunque el alivio en su voz socavaba la supuesta severidad de sus palabras. Mientras ayudaban a Nicholas a ponerse de pie, Harper torpemente comenzó a alejarse, considerando su buena acción terminada. Espere. El señor Blackstone ordenó sin mirarla, la única palabra congelándola en su lugar más efectivamente que una barrera física. Gracias por ayudar a mi hijo, dijo, finalmente volteándose para enfrentarla completamente, su mirada penetrante pareciendo catalogar cada detalle de su apariencia, el uniforme desgastado debajo de su abrigo raído, el agotamiento grabado en sus rasgos, la determinación en sus ojos a pesar de todo. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Harper, aunque ambos sabían que eso no era cierto. No en este vecindario, no a esta hora, no por un extraño que gritaba riqueza y vulnerabilidad en igual medida. El señor Blackstone metió la mano en su bolsillo, y Harper instintivamente retrocedió, su orgullo erizándose ante la idea de que le ofrecieran dinero. No necesito una recompensa, dijo rápidamente, la barbilla levantándose con la dignidad obstinada que la había llevado a través de años de pobreza. No es una recompensa, corrigió, extendiendo una tarjeta de presentación hecha de papel grueso con nada más que un número de teléfono grabado en plata. Una oportunidad. Llame a este número mañana por la mañana. Tengo una propuesta para alguien con su conocimiento médico y carácter moral. Mientras la camioneta desaparecía en la noche con Nicholas a salvo adentro, Harper se quedó sola en la esquina de la calle, la costosa tarjeta de presentación sintiéndose imposiblemente pesada en su mano. Algo le dijo que aceptar su oportunidad cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. Simplemente no podía decidir si ese cambio sería salvación o destrucción. Harper pasó la noche dando vueltas, la tarjeta de presentación en su mesa de noche pareciendo brillar en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, marcó el número con dedos temblorosos, sorprendida cuando una voz femenina respondió inmediatamente. Él le instruyó que llegara a una dirección en el vecindario más próspero de la ciudad en precisamente 2 horas. La mansión que se alzaba ante ella hacía que el edificio de apartamentos de Harper pareciera una casa de muñecas en comparación. Los portones de hierro forjado se abrieron silenciosamente mientras el guardia de seguridad revisaba su identificación, haciéndole señas para que pasara a una entrada circular, donde setos perfectamente recortados enmarcaban la fachada de piedra caliza. El señor Blackstone esperaba en lo que ella asumió era su estudio, una habitación más grande que todo su apartamento, forrada con libros encuadernados en cuero y dominada por un escritorio antiguo que probablemente costaba más que sus préstamos estudiantiles. Señorita Watson, reconoció, señalando una silla frente a él. Gracias por venir. Nicholas tiene una forma rara de diabetes tipo 1 que hace que su condición sea particularmente volátil, explicó sin preámbulo. Su acompañante médico anterior recientemente dejó nuestro empleo, y me encuentro necesitando a alguien con sus habilidades específicas y discreción. La mandíbula de Harper casi cayó ante la cifra que nombró como su salario. Más dinero del que ganaría en 3 años en la cafetería. ¿Quiere que sea del su hijo qué exactamente? ¿Enfermera? ¿Niñera? Preguntó, luchando por mantener la compostura. Monitor médico, el señor Blackstone corrigió. Nicholas tiene 14 años y resiente la supervisión constante, pero su condición lo requiere. Usted viviría aquí. Lo acompañaría a eventos escolares, monitorearía sus niveles de glucosa y se aseguraría de que siga su protocolo de tratamiento. Una puerta se cerró en algún lugar de la casa, seguida por el sonido de pasos corriendo. Momentos después, Nicholas irrumpió en el estudio, su vulnerabilidad anterior completamente transformada en desafío adolescente. No necesito una niñera, papá. Tuve un mal episodio. 3 este mes. Su padre contraatacó con acero en su voz. Y anoche podría haber sido fatal si la señorita Watson no te hubiera encontrado. Esto no es negociable, Nicholas. El adolescente miró a Harper como si ella fuera personalmente responsable de su predicamento. Entonces, ¿qué? ¿Me sigue por toda la escuela? Mis amigos pensarán que estoy bajo arresto domiciliario o algo así. Tus amigos pensarán lo que yo les diga que piensen. El señor Blackstone respondió fríamente.
revelando un vistazo del poder que Harper sospechaba que ejercía mucho más allá de las paredes de esta mansión. La señorita Watson se hará pasar por mi asistente personal, que casualmente está estudiando enfermería. Nada más sospechoso que eso. Nicholas salió furioso, cerrando la puerta con rabia teatral adolescente. Un silencio incómodo se instaló sobre la habitación hasta que el señor Blackstone suspiró, un destello de vulnerabilidad cruzando sus rasgos tan rápidamente que Harper casi lo perdió. «Hay algo más que debería saber», dijo en voz baja, abriendo un cajón del escritorio y sacando un archivo grueso. La madre de Nicholas fue asesinada hace 3 años. El intento de un socio comercial de golpearme a mí. Desde entonces, su condición se ha deteriorado significativamente bajo el estrés y el trauma. Los instintos de enfermería de Harper se activaron inmediatamente. El estrés psicológico puede absolutamente impactar la regulación de la glucosa en sangre. Ha recibido la consejería adecuada para el trauma. Para el final de la semana, Harper se había mudado a una suite de habitaciones en el ala este de la mansión Blackstone, sus escasas posesiones luciendo ridículamente fuera de lugar entre el lujo. El personal, una mezcla de empleados domésticos y hombres que claramente servían propósitos de seguridad, la miraban con curiosidad educada. La señora Chen, el ama de llaves, tomó a Harper bajo su ala, explicando los ritmos complejos del hogar, mientras la ayudaba a desempacar. «El señor Blackstone puede parecer frío», dijo en voz baja, doblando los uniformes de Harper con más cuidado del que jamás habían recibido. «Pero todo lo que hace es para proteger a Nicholas». La primera semana de Harper pasó en un borrón de ajuste y observación cuidadosa. Nicholas alternaba entre resistencia hosca y cooperación a regañadientes, su actitud suavizándose ligeramente cuando Harper lo ayudó a manejar una caída de glucosa sin alertar a su padre y la subsecuente vergüenza. La mansión operaba como una máquina bien aceitada con el personal moviéndose a través de sus deberes con precisión practicada. Harper rápidamente aprendió qué habitaciones estaban abiertas para ella y cuáles permanecían misteriosamente cerradas, qué miembros del personal eran en realidad personal de seguridad, y lo más importante, qué noches el señor Blackstone organizaba reuniones de negocios que se esperaba que ella y Nicholas evitaran por completo. Una noche, mientras ayudaba a Nicholas con su tarea de biología en la cocina, Harper escuchó a 2 hombres de seguridad hablando en tonos susurrados sobre un cargamento que venía a través del puerto y complicaciones con la familia Donovan. Nicholas la atrapó escuchando y sacudió la cabeza ligeramente, una advertencia que ella entendió de inmediato. «No haces preguntas en esta casa», le dijo más tarde mientras ella revisaba sus niveles de glucosa antes de dormir. «Papá tiene intereses comerciales complicados. Cuanto menos sepas, más segura estarás». A la mañana siguiente, Harper se encontró con el señor Blackstone en el pasillo, sus nudillos magullados en un patrón que reconoció de sus rotaciones en urgencias, las marcas distintivas de alguien que recientemente había estado en una pelea. Sus ojos se encontraron, los de él desafiándola a comentar, los de ella mostrando solo evaluación clínica sin juicio. «Nicholas tiene una excursión escolar hoy», dijo en cambio, fingiendo no notar. «He empacado su kit de emergencia y sensores extra para su monitor continuo de glucosa. Estaremos de vuelta a las 4 de la tarde». El señor Blackstone asintió, visiblemente relajándose ante su discreción. «Lleve a Ramírez con usted», instruyó, refiriéndose a uno de sus hombres de seguridad. Protocolo estándar para salidas. Lo que había comenzado como un trabajo se estaba convirtiendo rápidamente en una danza compleja de reglas no dichas y límites cuidadosos. Harper se encontró atraída a la extraña intimidad del hogar Blackstone, donde el peligro y el lujo coexistían en un equilibrio incómodo. La primera amenaza real llegó 6 semanas después del empleo de Harper, en una tarde primaveral inusualmente cálida. Ella y Nicholas estaban regresando de su cita con el endocrinólogo cuando notó un sedán negro siguiendo su automóvil, manteniendo una distancia precisa a través de 3 giros consecutivos. «Nicholas», dijo en voz baja, cuidadosa de mantener su voz casual. «Envía un mensaje de texto al equipo de seguridad de tu padre. Tenemos una cola a 3 autos de distancia. Audi negro, ventanas polarizadas». Los ojos del adolescente se abrieron momentáneamente antes de que su rostro se asentara en una calma inquietantemente adulta. «Esta no es la primera vez», murmuró, los dedos volando a través de la pantalla de su teléfono. «Papá tiene rivales a quienes les gusta recordarle que conocen sus patrones.
En cuestión de minutos, 2 camionetas sin identificación se materializaron, insertándose sin problemas entre el automóvil de Harper y el sedán. Para cuando llegaron a los portones de la mansión, su sombra no deseada había desaparecido. Pero el incidente dejó a Harper con una sensación persistente de inquietud. Esa noche, fue convocada al estudio del señor Blackstone, donde él estaba revisando imágenes de seguridad con una expresión que hizo que su sangre se congelara. Notó la cola inmediatamente, observó, rebobinando las imágenes de la cámara de la calle para mostrar su momento preciso de reconocimiento. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Mi vecindario no era exactamente seguro, respondió Harper con un encogimiento de hombros. Desarrollas ciertos instintos cuando caminas sola a casa por la noche durante años. El señor Blackstone la estudió con nuevo interés, como si estuviera reevaluando un rompecabezas cuyas piezas de repente se habían desplazado. La familia Donovan está organizando una gala benéfica el próximo fin de semana, dijo abruptamente. Asistiré, y quiero que usted y Nicholas me acompañen. Los Donovan, Harper repitió, reconociendo el nombre de la conversación susurrada que había escuchado semanas atrás. No son sus rivales comerciales. Una sonrisa peligrosa parpadeó en su rostro. Oficialmente, somos competidores amistosos en el negocio de importaciones. Extraoficialmente, Michael Donovan ha estado tratando de descubrir la condición médica de Nicholas durante meses, creyendo que es una debilidad potencial en mi estructura organizacional. Harper sintió todo el peso de en lo que se había metido. Esto no se trataba solo de un muchacho con diabetes, sino de dinámicas de poder que apenas comprendía. Quiere usarme como escudo, se dio cuenta en voz alta. Tener al acompañante médico de Nicholas cerca muestra que está abordando la vulnerabilidad mientras presume que no la está escondiendo. En lugar de negarlo, el señor Blackstone asintió con aprobación. Comprende el lenguaje del poder mejor de lo que esperaba, señorita Watson. 3 días después, llegó una entrega para Harper. Un vestido de seda verde esmeralda profundo que probablemente costaba más que la matrícula de un semestre, con una nota en la escritura precisa del señor Blackstone para la gala. Los Donovan estarán observando todo, incluyendo las apariencias. La propiedad de la familia Donovan rivalizaba con la de Blackstone en grandeza, con candelabros de cristal iluminando un salón de baile lleno de la élite de Chicago. Harper se sentía dolorosamente fuera de lugar, a pesar de su elegante vestido, hiperalerta de las miradas calculadoras que seguían cada uno de sus movimientos mientras mantenía a Nicholas a la vista. Michael Donovan se acercó a ellos durante la cena, una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fija en su rostro, mientras saludaba al señor Blackstone con la falsa calidez de un enemigo de mucho tiempo. ¿Y quién es esta encantadora joven?, preguntó, su mirada deteniéndose en Harper con intensidad incómoda. Harper Watson, mi asistente personal. El señor Blackstone respondió con suavidad, su mano viniendo a descansar protectoramente en la parte baja de su espalda. Está cursando su grado de enfermería mientras ayuda a manejar los asuntos de mi hogar. La noche progresó con la coreografía cuidadosa de depredadores circulando entre sí, cada conversación estratificada con dobles significados que Harper solo comprendía parcialmente. Nicholas permaneció inusualmente callado, manteniéndose cerca de su lado y revisando su monitor de glucosa con más frecuencia de lo normal bajo el estrés. Mientras la orquesta comenzó a tocar después de la cena, Harper notó que las manos de Nicholas temblaban ligeramente, un signo de advertencia temprana que había aprendido a reconocer. Una revisión rápida de su monitor confirmó sus sospechas. Sus niveles de glucosa estaban cayendo peligrosamente rápido. Nicholas necesita aire, murmuró al señor Blackstone, manteniendo su voz ligera, incluso mientras deslizaba su kit de emergencia de su bolso de mano. Saldremos a la terraza por un momento. Apenas habían llegado afuera cuando las piernas de Nicholas se doblaron debajo de él, su piel volviéndose húmeda mientras la hipoglucemia severa tomaba control. Harper trabajó rápidamente, administrando gel de glucosa dentro de su mejilla mientras mantenía su vía respiratoria despejada. El señor Blackstone apareció a su lado, su fachada compuesta agrietándose ligeramente mientras se arrodillaba junto a su hijo. ¿Qué pasó?, exigió, el miedo en su voz haciéndolo sonar humano por primera vez desde que Harper lo había conocido. Caída inducida por estrés, Harper explicó, continuando monitoreando los signos vitales de Nicholas, mientras el color lentamente regresaba a su rostro. Su cuerpo está quemando glucosa más rápido de lo normal debido a la adrenalina.
Estará bien en unos minutos. Mientras Nicholas comenzaba a recuperarse, Harper se dio cuenta de una sombra permaneciendo cerca de las puertas de la terraza. Michael Donovan, observando con interés no disimulado antes de desaparecer de vuelta al salón de baile. Vio todo. Susurró, el pavor repentino acumulándose en su estómago. «Lleve a Nicholas al automóvil», el señor Blackstone ordenó, su expresión endureciéndose en algo peligroso mientras se ponía de pie. «Necesito tener una palabra con nuestro anfitrión antes de irnos». El viaje a casa pasó en silencio tenso, Nicholas durmiendo en el asiento trasero, mientras el señor Blackstone hacía una serie de llamadas crípticas. Cuando llegaron a la mansión, llevó a su hijo adentro con sorprendente gentileza antes de regresar a donde Harper esperaba en el vestíbulo. «Donovan usará lo que vio esta noche», el señor Blackstone declaró sin rodeos, caminando por la longitud de su estudio mientras Harper se sentaba exhausta en la silla de cuero. «Esparcirá la palabra sobre la condición de Nicholas. La posicionará como una debilidad en mi organización. Intentará aprovecharla en mi contra». Harper lo observó moverse como un depredador enjaulado, viendo por primera vez todo el peso que llevaba. Ha pasado años escondiendo su condición, ¿verdad? No solo por su privacidad, sino porque en su mundo cualquier vulnerabilidad puede ser explotada. «Mi esposa fue asesinada porque fue percibida como mi debilidad», respondió, la voz hueca con un dolor que todavía se sentía crudo después de 3 años. «No dejaré que eso le suceda a mi hijo». El amanecer estaba rompiendo cuando el jefe de seguridad del señor Blackstone irrumpió en el estudio sin tocar, una violación del protocolo que instantáneamente puso a Harper en alerta. «Señor, tenemos confirmación de que los hombres de Donovan accedieron al edificio de apartamentos de la señorita Watson anoche. Han estado interrogando a sus antiguos vecinos». El pavor frío se lavó sobre Harper mientras se daba cuenta de las implicaciones. «Están investigándome. ¿Por qué les importaría mi pasado?» «Porque ahora está conectada conmigo», el señor Blackstone explicó sombríamente. «Y Donovan usará a cualquiera en mi órbita como apalancamiento potencial. Su antigua vida, sus conexiones restantes allí, todos son puntos vulnerables ahora». El peso de la responsabilidad presionó sobre los hombros de Harper mientras se daba cuenta de que su decisión afectaba más que solo a ella misma. Imágenes de la señora Patel, regando sus plantas de la ventana y ofreciéndole chai casero, pasaron por su mente, de repente transformadas en objetivos potenciales en una guerra que nunca eligió unirse. La red de informantes de James ya había interceptado a 3 de los hombres de Donovan vigilando la universidad comunitaria donde los compañeros de estudio de Harper todavía se reunían cada jueves. El pensamiento de que la violencia tocara esa pequeña sala de biblioteca, donde una vez había luchado con tarjetas de anatomía, convirtió su estómago en hielo. «No se detendrán en la observación pasiva», James advirtió, deslizando fotos de vigilancia a través de su escritorio. «Donovan cree en aplicar presión hasta que algo se rompe. Comenzará con intimidación sutil y escalará hasta que encuentre el umbral de lo que puede soportar». Harper examinó el horario de rotación clínica que la profesora Jenkins había presentado, cada ubicación cuidadosamente seleccionada, no solo por su valor educativo, sino por su infraestructura de seguridad. Incluso su educación se había convertido en una consideración estratégica en un juego de ajedrez donde ella era simultáneamente peón y reina. Harper pensó en su anciana vecina, la señora Patel, quien siempre había guardado sobras para ella, en su grupo de estudio en la universidad comunitaria, en el dueño de la cafetería que había mantenido su trabajo abierto a pesar de su partida repentina. Estas son personas inocentes que no tienen nada que ver con su mundo. La expresión del señor Blackstone permaneció impasible, pero algo parpadeó en sus ojos. Arrepentimiento, tal vez, o algo más profundo. «Hay 2 opciones ahora. Puede irse, regresar a su vida con suficiente dinero para terminar su grado en algún lugar lejos de Chicago, o puede quedarse y extenderé mi protección a aquellos que le importan». «Esa no es realmente una elección», Harper dijo en voz baja, entendiendo la manipulación incluso mientras reconocía la oferta genuina de protección. «Sabe que no abandonaré a Nicholas ahora». A la mañana siguiente, un automóvil negro elegante llegó llevando a la asesora de la escuela de enfermería de Harper, la profesora Jenkins, quien lucía desconcertada de ser escoltada al estudio de Blackstone. «Señorita Watson, su benefactor ha hecho una solicitud inusual con respecto a su educación», comenzó, mirando nerviosamente al señor Blackstone.
La solicitud inusual resultó ser una reestructuración completa del programa de grado de Harper, tutoría privada, cursos acelerados y rotaciones clínicas organizadas en instalaciones médicas, propiedad de subsidiarias de Blackstone. La profesora Jenkins se fue con una expresión aturdida y un cheque de donación sustancial para el programa de enfermería. Está reescribiendo mi vida. Harper observó esa noche mientras configuraban el equipo de monitoreo de grado hospitalario de Nicholas, haciéndome dependiente de su mundo, cortando mis rutas de escape. 3 meses después de la gala Donovan, la integración de Harper en el hogar Blackstone estaba casi completa. Nicholas se había transformado de un paciente reacio a un aliado, su salud estabilizándose bajo su cuidado consistente, mientras su relación evolucionaba a algo parecido a la amistad, o incluso hermanos. La calma matutina se hizo pedazos cuando Harper entró a la cocina para encontrar al señor Blackstone, James, como finalmente había insistido que lo llamara, hablando bruscamente por teléfono, sus nudillos blancos alrededor del receptor. «Traiga el automóvil. Necesitamos movernos ahora». Los hombres de Donovan tomaron a la señora Patel, explicó sombríamente mientras corrían hacia el vehículo que esperaba. Su antigua vecina. La están reteniendo en un almacén abandonado como carnada, esperando que envíe seguridad mientras atacan a Nicholas aquí. La sangre de Harper se congeló ante el pensamiento de la anciana amable en manos de hombres como Donovan. Tenemos que ayudarla. Ella no tiene nada que ver con nada de esto. Es inocente. La expresión de James era ilegible mientras revisaba su arma. Por eso vamos personalmente mientras el equipo de seguridad se queda con Nicholas. Esperan que priorice mi hogar sobre su conexión. Es el único escenario que no han planeado. El almacén se alzaba adelante, engañosamente tranquilo bajo la luz de la mañana. James le entregó a Harper un pequeño dispositivo. Baliza de rastreo. Si algo me sucede, presione este botón, y mi equipo vendrá. Saque a la señora Patel primero, sin importar qué. Adentro había un laberinto de contenedores de envío y maquinaria olvidada, el aire espeso con polvo y presagio. James se movía con gracia depredadora, señalando a Harper que siguiera sus pasos exactos, mientras navegaban más profundo en la trampa que los esperaba. Encontraron a la señora Patel atada a una silla en una pequeña oficina, asustada pero misericordiosamente ilesa. Mientras Harper se apresuraba a desatarla, James se posicionó en la entrada, arma levantada contra los pasos que se acercaban desde múltiples direcciones. «Llévela a la salida», ordenó, los ojos nunca dejando el corredor. «La detendré». No discuta, Harper. Su vida depende de su velocidad ahora. Apoyando el peso de la señora Patel, Harper se apresuró a través del laberinto de corredores, los sonidos de disparos estallando detrás de ellas. Casi habían alcanzado la salida cuando una figura salió de las sombras. Michael Donovan mismo, una pistola apuntada directamente a ellas. El tiempo pareció ralentizarse mientras Harper se posicionó entre el arma y la señora Patel, su entrenamiento médico automáticamente calculando ángulos y puntos vitales. El aire húmedo del almacén llenó sus pulmones mientras respiraba profundamente, buscando la misma calma que había dominado durante los peores episodios de Nicholas. Los ojos de Donovan traicionaron un destello de incertidumbre. Había esperado miedo o súplicas, no la mirada firme de alguien que ya había aceptado la posibilidad de este momento desde el día en que llamó por primera vez a James Blackstone. La dinámica de poder cambió imperceptiblemente mientras Harper mantenía su posición sin inmutarse. Detrás del hombro de Donovan, una sombra se desprendió de la oscuridad, moviéndose con precisión líquida que hablaba de años de entrenamiento de combate. La presencia de James irradiaba una furia controlada que parecía bajar la temperatura en el almacén. Su enfoque se estrechó a una intensidad depredadora que Harper había vislumbrado solo una vez antes, la noche en que Nicholas se había colapsado en la gala. El momento cristalizó la transformación de Harper de una estudiante de enfermería luchadora, que una vez temió las implicaciones del mundo de Blackstone, a una mujer que ahora entendía su lenguaje no hablado de poder y protección. Las paredes en descomposición del almacén fueron testigos de la disolución final de su antigua vida y la solidificación de su lugar en esta nueva. La enfermera famosa, se burló, bloqueando su camino. La nueva debilidad de Blackstone. Qué conveniente que se haya entregado a mí, ahorrándome el problema de cazarla más tarde. En ese momento de terror, Harper hizo un cálculo basado en todo lo que había aprendido en el hogar Blackstone. «No me disparará», declaró con más confianza de la que sentía. «Soy más valiosa como apalancamiento.
Y no disparará a una anciana porque incluso en su mundo hay líneas que no cruza. La vacilación momentánea de Donovan fue todo lo que se necesitaba. James apareció detrás de él, silencioso como un fantasma, el cañón de su arma presionando contra el cráneo de Donovan. Atacó la condición médica de mi hijo, secuestró a una mujer inocente. Amenazó a alguien bajo mi protección, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Cualquiera de estos ganaría mi retribución. Los tres. Eso es una sentencia de muerte. El viaje de regreso a la mansión pasó en silencio aturdido. La señora Patel, entregada de manera segura a una instalación médica privada con seguridad las 24 horas. No fue hasta que estuvieron solos en su estudio que Harper finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo dentro de ella desde el almacén. «Podría haberme dejado que me llevaran», dijo en voz baja. Habría sido la elección lógica. Proteger a Nicholas, sacrificar a la enfermera. ¿Por qué arriesgarlo todo para salvarme a mí y a la señora Patel? James se movió hacia ella lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Porque me mostró que hay más en la fuerza que el poder, respondió, su voz áspera con emoción. La noche en que encontró a mi hijo, se detuvo por un extraño cuando nadie más lo haría. Ese tipo de valentía, vale la pena protegerla. La distancia entre ellos se desvaneció cuando su mano acunó su mejilla, el pulgar trazando el contorno de su mandíbula. «Quédese», susurró, la palabra en algún lugar entre una orden y una súplica. No como la enfermera de Nicholas, no como mi empleada. Quédese porque esta casa no se ha sentido como un hogar hasta que usted estuvo en ella. Las semanas siguientes trajeron una calma inquietante. La señora Patel se recuperaba en una casa segura de Blackstone, protegida por guardias que se hacían pasar por personal de enfermería. Los antiguos compañeros de estudio de Harper fueron reubicados discretamente a programas en universidades con mejor seguridad, sus matrículas pagadas por becas anónimas. Incluso el dueño de la cafetería de Joe recibió una oferta generosa para retirarse temprano y mudarse a Florida. Cada movimiento fue una pieza en el tablero de ajedrez de James, protegiendo las vulnerabilidades antes de que Donovan pudiera explotarlas. Harper dividía sus días entre las sesiones de tutoría acelerada, las rotaciones clínicas en hospitales propiedad de Blackstone y el monitoreo constante de la salud de Nicholas. Las noches, sin embargo, pertenecían cada vez más a conversaciones en el estudio de James, donde las paredes entre empleador y empleada, protector y protegida, se difuminaban hasta volverse inexistentes. Una noche, mientras revisaba los informes de seguridad juntos, James extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la cara de Harper, sus dedos demorándose contra su mejilla. «Debería alejarse de mí», dijo en voz baja, aunque su mano permanecía donde estaba. «Mi mundo consume todo lo que toca. Ya ha perdido su antigua vida, su seguridad, su inocencia. Debería correr antes de que pierda más». Harper cubrió su mano con la suya, manteniéndola en su lugar. «Tal vez no quiero correr. Tal vez he encontrado algo aquí que vale la pena quedarse». El beso cuando llegó fue inevitable. Años de soledad y necesidad chocando en un momento de conexión que los dejó a ambos sin aliento. Cuando finalmente se separaron, James apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera orando. «Nicholas me preguntó esta mañana si pensaba que su madre estaría decepcionada de mí», susurró. «Por traerte a nuestro mundo, por ponerte en peligro». Le dije que no lo sabía. «La verdad es que estoy aterrorizado de lo que podría perderte significa». «Entonces no me pierdas», Harper respondió simplemente, sellando la promesa con otro beso. La transformación de Harper de empleada a algo más no pasó desapercibida. El personal de la casa, siempre discreto, ajustó sus protocolos sin comentarios. Nicholas, más perspicaz que la mayoría de los adultos, simplemente sonrió cuando encontró a Harper desayunando en el comedor principal en lugar de en la cocina del personal. Entonces, papá finalmente se dio cuenta de que estaba enamorado de ti. Observó casualmente mientras revisaba su monitor de glucosa. Todos los demás lo sabíamos desde hace meses. Las mejillas de Harper se sonrojaron. «Tu padre y yo somos solo». Nicholas levantó la vista, su expresión extrañamente seria para un adolescente. «Mamá habría querido que fuera feliz. Y tú lo haces feliz. Eso es suficiente para mí». Pero el respiro de la paz no podía durar.
2 semanas después de que Harper y James admitieran sus sentimientos, el jefe de seguridad irrumpió en el desayuno con noticias que hicieron que la sangre de James se congelara. Donovan ha ido a la comisión, anunció, refiriéndose al Consejo Gobernante de las Familias del Crimen Organizado de Chicago. Está argumentando que su relación con la señorita Watson representa un compromiso de seguridad. Está exigiendo que ella sea eliminada de su protección. O cumpla, o lo harán cumplir. El tenedor de Harper se detuvo a medio camino hacia su boca. Eliminada, repitió, la palabra colgando en el aire como una sentencia de muerte. James, ¿qué significa eso exactamente? Significa que Donovan está forzando la mano de la comisión. James respondió, su rostro una máscara de furia contenida. O termino nuestra relación y te envío lejos sin protección, donde sus hombres pueden alcanzarte fácilmente. O desafío la decisión de la comisión, lo que podría desencadenar una guerra abierta entre las familias. Nicholas dejó caer su vaso, la leche derramándose sobre la mesa mientras miraba a su padre con horror. No puedes dejar que se la lleven. No puedes. James se movió para consolar a su hijo, pero Harper lo detuvo con una mano en su brazo. Hay una tercera opción, dijo lentamente, su mente de enfermera encontrando soluciones donde otros veían solo problemas. Me presento ante la comisión yo misma. Demuestro que no soy una responsabilidad, sino un activo. Pruebo que entiendo su mundo lo suficientemente bien como para navegarlo sin convertirme en una debilidad. Absolutamente no, James dijo rotundamente. La comisión no es un hospital ni una escuela. Son hombres que han construido imperios sobre violencia y miedo. Una palabra equivocada, un paso en falso, y no habrá segunda oportunidad. Entonces enséñeme, Harper respondió, su barbilla levantándose con la misma obstinada determinación que había mostrado la primera noche en el callejón. Tiene 2 semanas antes de la audiencia. Enséñeme su idioma, sus reglas, sus expectativas. Me ha protegido todo este tiempo. Ahora déjeme luchar por mi lugar aquí. Los días siguientes fueron un curso intensivo en el inframundo del crimen de Chicago. James le enseñó a Harper cómo leer las dinámicas de poder en una habitación, cómo identificar amenazas y aliados, cómo hablar en las capas de significado que caracterizaban cada conversación en su mundo. La señora Chen compartió décadas de observaciones de las reuniones de la comisión, las jerarquías no escritas, los insultos velados que podían iniciar guerras. Incluso Nicholas contribuyó, recordando fragmentos de conversaciones de las reuniones de su padre, las alianzas y rivalidades que daban forma al panorama del poder de la ciudad. Pero el entrenamiento más valioso vino del pasado de Harper misma. Su infancia en la pobreza le había enseñado a leer a las personas, a encontrar ángulos de supervivencia donde otros no veían ninguno. Sus años como estudiante de enfermería le habían dado la capacidad de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones críticas cuando los segundos importaban. Y sus meses en el hogar Blackstone le habían mostrado que el poder, en su forma más pura, no se trataba de dinero o violencia, sino de entender lo que las personas valoraban y protegerlo. La noche antes de la audiencia de la comisión, Harper estaba de pie frente al espejo de su habitación, vistiendo el traje negro que James había seleccionado personalmente. Conservador pero confiado, profesional pero sin apologías. Detrás de ella, James apareció en la entrada, su expresión ilegible. «Todavía puedes irte», ofreció una última vez. «Tengo un avión privado listo. Nueva identidad, nueva vida. Dinero suficiente para comenzar de nuevo en cualquier lugar del mundo. Podría perderte esta noche si la comisión decide en tu contra». Harper se volvió para enfrentarlo completamente, cerrando la distancia entre ellos en 3 pasos. Y podría perderlo todo si huyo. Nicholas necesita estabilidad. Usted necesita a alguien que entienda tanto su mundo como su corazón. Y yo necesito demostrarme a mí misma que no soy la niña asustada que encontró a su hijo en ese callejón hace meses. Soy alguien que puede estar a su lado en cualquier mundo. Cuando sus labios se encontraron, fue con la desesperación de los amantes en el borde del abismo, saboreando lo que podría ser su último momento juntos. La sala de reuniones de la comisión ocupaba el piso superior de lo que oficialmente era un club privado de negocios en el distrito financiero. Cuando Harper entró del brazo de James, 7 pares de ojos se volvieron para evaluarla con la precisión de depredadores midiendo una presa. Michael Donovan se sentaba directamente frente a ella,
una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. A su izquierda estaba Giovanni Russo, el decano de la comisión, un hombre en sus 70 años cuya reputación de brutalidad calculada precedía décadas. Los otros 5 representaban las familias restantes que controlaban Chicago, cada uno una leyenda en el inframundo de la ciudad. Señorita Watson, Russo comenzó, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su reputación. El señor Donovan nos ha informado que su relación con el señor Blackstone representa un riesgo de seguridad para nuestras operaciones colectivas, que como una persona ajena a nuestro mundo, usted es una responsabilidad que podría ser explotada por las autoridades o por nuestros enemigos. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Harper se puso de pie, su entrenamiento de enfermería manteniéndola tranquila, mientras los corazones de 7 hombres peligrosos latían en anticipación de su respuesta. Con respeto, señor Russo, creo que el señor Donovan malinterpreta la naturaleza de la responsabilidad. Durante los últimos meses, he protegido la vulnerabilidad más significativa del señor Blackstone, su hijo, con total discreción. He observado operaciones sensibles sin compromiso. He rechazado múltiples intentos del propio señor Donovan de voltearme en contra del señor Blackstone. Si fuera una responsabilidad, ya habría sido explotada. Los ojos de Donovan se entrecerraron peligrosamente. Está admitiendo que ha sido expuesta a información sensible. Eso solo prueba mi punto. Estoy admitiendo que entiendo el valor del silencio. Harper contraatacó. Algo que el señor Donovan podría beneficiarse al aprender, considerando que sus intentos de secuestro de mi antigua vecina fueron lo suficientemente torpes como para atraer la atención de 2 agentes federales diferentes. Tuve que desviar personalmente sus preguntas sobre por qué los hombres de Donovan estaban vigilando a una anciana inocente. Un murmullo corrió por la habitación. Donovan, claramente sin saber de los agentes federales, palideció ligeramente. Russo se inclinó hacia adelante, su interés despertado. Explique, señorita Watson. Harper sacó un pequeño archivo que James le había preparado, deslizándolo por la mesa hacia Russo. Durante la semana posterior al secuestro de la señora Patel, 2 agentes federales diferentes se acercaron a mí en mi rotación clínica. Querían saber por qué el edificio de apartamentos de mi antiguo vecindario de repente estaba bajo vigilancia por parte de asociados conocidos del señor Donovan. Les dije que había testificado en un caso de negligencia médica años atrás y que el abogado defensor estaba acosándome. Los agentes se fueron satisfechos con esa explicación y cerraron su investigación preliminar. Esos son los informes de caso cerrado. La expresión de Russo era ilegible mientras hojeaba los documentos. Desvió una investigación federal para proteger las operaciones del señor Donovan, y él la recompensa presentándola como una responsabilidad. Irónico. La protegí para proteger a James, Harper corrigió suavemente. Pero en el proceso, también protegí al señor Donovan de su propio descuido. En mi mundo, eso se llama el juramento hipocrático. Primero, no hacer daño. En su mundo, creo que se llama omerta. Silencio ante los forasteros. Lealtad a la familia. He demostrado ambos. Uno de los otros miembros de la comisión, un hombre llamado Chen, habló por primera vez. Señorita Watson, entiende que lo que está solicitando es sin precedentes. Las personas ajenas a nuestro mundo no reciben protección a menos que estén atadas por sangre o matrimonio. Está pidiendo que hagamos una excepción basada únicamente en su utilidad y discreción. Estoy pidiendo que reconozcan que el mundo está cambiando, respondió Harper, su voz ganando fuerza. Las viejas reglas fueron escritas cuando las esposas no trabajaban, cuando los hijos no tenían condiciones médicas crónicas que requerían especialistas externos, cuando los negocios legítimos no se mezclaban con los ilegítimos. James Blackstone dirige una de las operaciones de importación más rentables de esta ciudad. La mitad de su negocio es completamente legal y requiere interacción con personas como yo, profesionales que existen en ambos mundos. Si no pueden adaptarse a esa realidad, no sobrevivirán a la próxima generación. El silencio que siguió fue absoluto. Harper se dio cuenta de que había cruzado una línea, desafiando no solo a Donovan, sino a todo el sistema que estos hombres habían construido. Junto a ella, sintió la tensión de James, listo para defenderla si la comisión tomaba ofensa. Fue Giovanni Russo quien finalmente rompió el silencio, una risa profunda y resonante que llenó la habitación. Ella tiene agallas, le daré eso. Me recuerda a mi difunta esposa, que en paz descanse.
Sofía también habló cuando los hombres más sabios habrían permanecido en silencio. Se volvió hacia Donovan, su expresión endureciéndose. Michael, presentaste a esta mujer como una débil persona ajena que sería fácilmente intimidada. En cambio, ella nos ha mostrado más columna vertebral que la mitad de los hombres en esta sala. No solo eso, salvó tu operación de escrutinio federal mientras tú estabas ocupado tratando de destruirla. Eso no habla bien de tu juicio. Pero, Donovan protestó, solo para ser cortado por un gesto cortante de la mano de Russo. Mi decisión es la siguiente. La señorita Watson ha demostrado tanto utilidad como lealtad. Se le otorgará la protección de esta comisión bajo 3 condiciones. Primera, cualquier información sensible que adquiera permanece dentro de la familia Blackstone. Segunda, si alguna vez es abordada por las autoridades, tiene mi número personal para llamar antes de responder cualquier pregunta. Tercera, completa su grado de enfermería y se convierte en un recurso disponible para todas nuestras familias cuando surgen emergencias médicas que requieren discreción. Los otros miembros de la comisión asintieron con acuerdo, incluso aquellos que habían estado inicialmente escépticos. Donovan, aislado y derrotado, no tuvo más opción que aceptar la decisión. Mientras Harper y James salían del edificio a la noche, ella finalmente permitió que el temblor que había estado reprimiendo recorriera su cuerpo. James la atrajo hacia él, manteniéndola cerca mientras el conductor los esperaba discretamente junto al automóvil. Estuvo magnífica allí dentro, susurró en su cabello. Peligrosa, imprudente y absolutamente magnífica. Los transformó de adversarios en cómplices en menos de 15 minutos. Me estaba muriendo de miedo, Harper admitió, su rostro presionado contra su pecho. Cuando Russo comenzó a reír, pensé que estaba burlándose de mí antes de ordenar mi ejecución. James se rió suavemente. Russo no se ríe antes de ordenar ejecuciones. Se ríe cuando alguien le sorprende gratamente. Y tú, mi amor, fuiste una muy grata sorpresa. 6 meses después, Harper Watson se graduó en la parte superior de su clase de enfermería, un logro que debería haber sido imposible dada la naturaleza acelerada de su programa. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño auditorio, pero las personas en asistencia representaban un corte transversal de Chicago que pocos podrían haber reunido. El decano de la escuela de enfermería se sentaba junto a Giovanni Russo, quien había hecho una donación sustancial al programa en honor al difunto esposa Sofía. Los antiguos compañeros de estudio de Harper, ahora dispersos en varias universidades, regresaron para la ocasión, protegidos discretamente por hombres de seguridad que se mezclaban con la multitud. La señora Patel ocupaba un asiento de honor en la primera fila, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo mientras su antigua vecina cruzaba el escenario. Y en el centro de todo, James y Nicholas Blackstone observaban con expresiones de orgullo descarado. Nicholas, ahora de 15 años y mucho más saludable que el muchacho que Harper había encontrado colapsado en ese callejón, sostenía un enorme ramo de rosas esperando para presentárselas después de la ceremonia. Esa noche, la mansión Blackstone organizó una celebración que oficialmente honraba la graduación de Harper, pero extraoficialmente marcaba su completa integración en un mundo que una vez la habría aterrorizado. Mientras los invitados circulaban a través de los salones de baile, Harper se encontró al lado de James en la terraza donde una vez había salvado a Nicholas durante la gala Donovan. Parece que fue hace toda una vida, observó, mirando las luces de la ciudad extenderse ante ellos. Esa noche cambió todo. James entrelazó sus dedos con los de ella, su pulgar trazando patrones familiares en su piel. Esa noche me devolvió a mi hijo, respondió en voz baja. Y en el proceso, me diste algo que pensé que había perdido para siempre. Una razón para construir algo más que un imperio basado en miedo y control. Me diste esperanza de que mi hijo pudiera crecer en un mundo donde la bondad todavía importara, donde ayudar a un extraño no fuera visto como debilidad, sino como fuerza. Se arrodilló entonces ante la sorpresa de Harper, sacando una caja de terciopelo de su bolsillo. El anillo adentro era simple pero exquisito, un solo diamante engastado en platino que atrapaba la luz de la luna. Harper Watson, comenzó, su voz áspera con emoción. Has transformado mi casa en un hogar. Has salvado a mi hijo más veces de las que puedo contar. Has enfrentado a las personas más peligrosas en Chicago sin pestañear. Y has demostrado todos los días que el verdadero coraje no se trata de poder o control, sino de elegir hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Te casarías conmigo,
no porque necesites mi protección. Ya no la necesitas. No porque yo lo ordene, ambos sabemos que eso no funcionaría contigo, sino porque en un mundo lleno de oscuridad, encontré luz en ti, y no puedo imaginar el resto de mi vida sin ella. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Harper mientras ella se arrodillaba para encontrarlo a su nivel, sus manos enmarcando su rostro. Sí, susurró, sellando la promesa con un beso que contenía todas las palabras que ninguno de los dos necesitaba decir. Detrás de ellos, la puerta de la terraza se abrió de golpe cuando Nicholas irrumpió, su monitor de glucosa evidentemente olvidado en la emoción del momento. Entonces, finalmente se lo preguntaste, dijo con una sonrisa que era pura alegría adolescente. Estaba comenzando a pensar que necesitarías otra crisis médica para tomar la decisión. James se rió, tirando de su hijo a un abrazo que incluía a Harper. No más crisis médicas, gracias. Tu futuro hermano y yo hemos tenido suficiente drama para toda una vida. Harper miró a los dos hombres que se habían convertido en su familia, el muchacho vulnerable que había encontrado en un callejón, y el padre temible que había aprendido a amar a pesar de, o tal vez debido a, las complicaciones de su mundo. Su viaje desde una estudiante de enfermería que apenas llegaba a fin de mes hasta la prometida de uno de los hombres más poderosos de Chicago había sido improbable, aterrador y ocasionalmente peligroso. Pero mientras estaba en la terraza con su nueva familia, Harper se dio cuenta de que cada decisión, cada riesgo, cada momento de miedo había valido la pena. Ella había encontrado su lugar en un mundo que nunca había imaginado, no cambiándose a sí misma, sino permaneciendo fiel a los valores que la habían guiado desde el principio. Compasión, coraje y la creencia obstinada de que cada vida valía la pena salvar, incluso la suya propia. 3 años después, Harper Blackstone, ahora enfermera registrada con una especialidad en diabetología pediátrica, estaba de pie en el mismo callejón donde todo había comenzado. No estaba sola. Junto a ella estaban 12 voluntarios, expacientes de su nueva clínica gratuita, la Fundación Watson, financiada por las familias de Chicago que una vez ella había temido. Estaban distribuyendo mantas, comida caliente y tarjetas con el número de la clínica a las personas que vivían en las calles, las mismas personas que Harper una vez había sido. Nicholas, ahora un estudiante universitario de primer año y saludable, gracias a años de cuidado meticuloso, coordinaba el esfuerzo desde su tableta. Su condición ya no era un secreto, sino una plataforma desde la cual abogaba por otros niños con diabetes. James observaba desde una distancia discreta. Su protección ahora se extendía no solo a su esposa e hijo, sino a cada persona vulnerable que cruzaba el umbral de su clínica. Esa noche, mientras Harper ayudaba a una joven sin hogar a encontrar refugio, vio un reflejo de la persona que había sido. Asustada, sola, haciendo lo mejor que podía con muy poco. La diferencia era que Harper ahora tenía el poder de cambiar ese final para otros. Un poder que no venía de riqueza o conexiones, sino de la elección simple que había hecho en una noche fría de invierno, detenerse por un extraño cuando nadie más lo haría. Mientras la joven desaparecía de manera segura en el refugio, Harper sintió los brazos de James envolviéndola desde atrás, su barbilla descansando en la parte superior de su cabeza. «Estoy orgulloso de ti», murmuró. «Cada día encuentras nuevas formas de recordarme por qué me enamoré de ti». Harper se apoyó en su abrazo, mirando el callejón que había cambiado su vida. «No se trataba de que te enamoraras de mí», respondió suavemente. Se trataba de ambos aprendiendo que la verdadera fuerza no viene de controlar a los demás, sino de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Me enseñaste sobre el poder. Te enseñé sobre la compasión. Juntos, estamos construyendo algo mejor que cualquiera de nosotros podría haber creado solo. Y eso, pensó Harper mientras ella y James caminaban de regreso a su automóvil donde Nicholas esperaba, era el verdadero milagro. No que una niña pobre hubiera llamado a un jefe de la mafia y salvado a su hijo, sino que en el proceso de salvarlo, ella se había salvado a sí misma y había encontrado una familia que nunca supo que necesitaba en el lugar más improbable e imaginable. Fin.